La educación intercultural como espacio de diálogo y encuentro en el sistema educativo. Presentado por Lidia Leonor Benavides Enríquez, Sandra Milena Cotazo Fernández, Luz Miriam Gómez Erazo, Segundo Gallardo Revelo Cabrera, Ingrid Juliet Rodríguez Estacio para el curso de Seminario de Pedagogía, Grupo 20. Cordial saludo, tutora Gloria y compañeros. A continuación vamos a realizar la socialización de curso de seminario de pedagogía, el cual nos ha permitido comprender diversos aspectos relacionados con la educación intercultural y la importancia que ésta tiene a nivel nacional en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo cual es vital integrarla en nuestras prácticas educativas, ya que en muchas ocasiones se escucha hablar de interculturalidad, pero no hacemos el debido proceso de integralidad. Bueno, pues antes de llegar a lo que es los conceptos que evidencian la comprensión sobre la educación intercultural como espacio de diálogo y encuentro en el sistema educativo, primero que todo vamos a hablar un poco sobre lo que es la educación intercultural, que pues es aquella que se entiende como un proceso educativo que valora y respeta la diversidad cultural. Este enfoque promueve el diálogo y el encuentro entre diferentes culturas dentro del sistema educativo, facilitando pues así la comprensión mutua y el respeto entre estudiantes de diferentes orígenes. Al reconocer y celebrar las diferencias culturales, pues la educación intercultural busca construir un ambiente inclusivo y equitativo donde todas las identidades culturales pues sean valoradas y respetadas. Esto pues no solo enriquece el aprendizaje, sino que también fomenta la convivencia en una sociedad multicultural. Según Muñiz, 2017, una propuesta de educación intercultural debe ir más allá de promover el diálogo y el respeto entre culturas, pues esta propuesta también debe problematizar y analizar las causas que provocan los conflictos coexistentes tanto en nuestra sociedad como en otros pueblos y culturas. Esto implica pues un enfoque crítico que examine las dinámicas de poder, la discriminación, la desigualdad y las injusticias que generan tensiones y conflictos culturales. Al abordar estas causas, la educación intercultural no solo busca la coexistencia pacífica, sino que también pues la transformación de las diferentes estructuras sociales que perpetúan la exclusión y la desigualdad, promoviendo una sociedad más justa y equitativa. Algunos conceptos claves que evidencian esta comprensión son: el primero es la diversidad cultural, el cual trata del reconocimiento y valoración de las diferentes culturas, tradiciones y lenguas que coexisten en una sociedad. Como segundo, tenemos el diálogo intercultural, que es el proceso de comunicación y entendimiento mutuo entre personas de diferentes culturas, basándose en el respeto y la igualdad. Como tercero, tenemos la equidad e inclusión, que trata de asegurar que todos los estudiantes, independientemente de su origen cultural, tengan acceso equitativo a una educación de calidad y sean incluidos de manera justa en todas las actividades educativas. Como cuarto, tenemos lo que es el currículo intercultural, que se trata de integrar contenidos, perspectivas y conocimientos de diferentes culturas en el currículo escolar para reflejar la diversidad y promover el respeto mutuo. Como quinto, tenemos la identidad y pertenencia, que es el fomento del reconocimiento y la valoración de la propia identidad cultural, así como el sentido de pertenencia a una comunidad más amplia. Como sexto, tenemos la competencia intercultural, que es la habilidad de interactuar eficazmente y de manera respetuosa con personas de diferentes culturas, entendiendo y apreciando sus perspectivas y prácticas. Y por último, tenemos lo que es la educación para la ciudadanía global, la cual promueve la comprensión de la interconexión global y la responsabilidad compartida en la construcción de un mundo más justo y sostenible. Estos conceptos ayudan a entender que la educación intercultural no solo implica reconocer y celebrar la diversidad cultural, sino que también crea espacios donde se pueda ocurrir un verdadero diálogo y encuentro entre culturas.
es decir, que va más allá de la mera tolerancia, buscando promover una convivencia armónica y equitativa al fomentar el respeto mutuo y la comprensión profunda entre diferentes culturas. La educación intercultural contribuye a construir una sociedad donde todas las identidades culturales se valoren y se respetan y también pues aborden y resuelvan las causas de los conflictos y las tensiones culturales. Podemos pensar en la interculturalidad como un mapa que guía nuestro camino hacia un mundo más armonioso, donde la diversidad sea valorada y las culturas puedan coexistir en un diálogo fructífero. Para esto se hace necesario comprender los conceptos claves que la sustentan. Entre ellos tenemos la identidad, que se entiende como la percepción que un individuo tiene de sí mismo moldeado por diversos factores como su entorno, la cultura, como un conjunto de prácticas, creencias, valores y tradiciones que son compartidas por un grupo de personas. También tenemos la diversidad cultural, como consecuencia de modos distintos de construir significados que dan lugar a una visión de un mundo diverso. La multiculturalidad también es otro concepto. Lo entendemos como la coexistencia de diversas culturas dentro de un mismo espacio, sin necesariamente implicar una interacción profunda entre ellas. Por otro lado, tenemos la pluriculturalidad como conocimiento y reconocimiento a la interacción y el intercambio entre las culturas, promoviendo el diálogo y la comprensión mutua. También tenemos la transculturalidad, que nos indica que es el vínculo con el otro dentro de una comunidad, que pueden resignificarse y permear en múltiples producciones de sentidos. También tenemos la reafirmación cultural, que es un elemento muy fuerte que se usa para la resistencia en contra de los efectos de la globalización. Y por último tenemos la educación propia, que se considera como una educación que se basa en los saberes ancestrales y la cosmovisión propia de cada comunidad. Además que promueve el desarrollo integral de sus miembros desde una perspectiva intercultural. A partir de la claridad de los anteriores conceptos y entrelazarlos, se forma un gran concepto fundamental para poder comprender las complejidades de la interacción social y la construcción de conocimiento. Es así como se da paso a la interculturalidad. Saludo cordial, tutora y compañeras. Tensiones que existen en contexto en la ruta hacia la comprensión de la educación intercultural. En los países latinoamericanos, la educación intercultural se incorpora un sabio o sabedor indígena para que colabore con el docente en el proceso de enseñanza de la lengua propia. Arias Ortega 2020A. En Chile, por ejemplo, la educación intercultural está condicionada a la existencia del 20% de matrículas indígenas. Allí se implementó la dupla de coenseñantes, es decir, un mentor en lengua nativa y el docente. Pero hay una tensión entre ellos. ¿Por qué? Por el método. En la política pública otorga al conocimiento europeo una admiración y una superioridad, lo que refleja menosprecio a los conocimientos de los pueblos indígenas. Miremos unas problemáticas de la educación intercultural en Chile. En lo pedagógico, existen relaciones tensionadas epistemológicamente entre el profesorado y los educadores tradicionales respecto a los métodos de enseñanza, como dijimos anteriormente. Se sostiene que la implementación de la política educativa sobre la educación intercultural bilingüe está limitada por una relación educativa tensionada epistemológicamente entre los agentes educativos que la desarrollan. Arias Ortega 2020b. Las tensiones que existen en contextos en la ruta hacia la comprensión de la educación intercultural. En Colombia, las tensiones
y desencuentros frecuentes entre docentes indígenas y afrocolombianos respecto a temáticas como la aplicación de los enfoques pedagógicos interculturales. Gómez Orozco 2024. Muchas gracias. La educación intercultural es esencial en nuestros contextos educativos, ya que actúa como un espacio de diálogo y encuentro entre diversas culturas. Este enfoque promueve la inclusión y la diversidad, permitiendo que todos los estudiantes se sientan valorados y respetados, independientemente de su origen cultural. La educación intercultural no solo se fundamenta teóricamente, sino que también se evidencia en prácticas concretas y exitosas en Colombia y Latinoamérica, que muestra su efectividad en la creación de entornos educativos inclusivos y diversos. En Colombia destacamos dos importantes iniciativas en educación intercultural. Primero, el programa de educación de la UNA, que fomenta una educación superior intercultural abordando la diversidad cultural y étnica del país. Acevedo Velandia 2019. Segundo, la educación intercultural bilingüe, que ha logrado integrar lenguas indígenas en el currículo escolar, promoviendo la preservación de las lenguas y culturas. Castillo Caicedo 2008. Estas prácticas son ejemplos significativos de cómo la educación puede adaptarse a diversos contextos. Latinoamérica cuenta con diversas experiencias en educación intercultural. En México, el enfoque de multiculturalismo y la educación intercultural ha sido clave para promover la inclusión en el sistema educativo. 10-2012. En Perú, los programas educativos han integrado exitosamente la diversidad cultural y lingüística, asegurando que las comunidades indígenas tengan acceso a una educación de calidad que respete su identidad cultural. Isaí 2017. Estos ejemplos demuestran el potencial de la educación intercultural para transformar y enriquecer los sistemas educativos en la región. En orden de idea, la educación intercultural es fundamental para promover la inclusión y el diálogo en nuestro sistema educativo. Las experiencias en Colombia y otros países de Latinoamérica muestran que es posible integrar la diversidad cultural y lingüística de manera efectiva. Es crucial que la política educativa apoyen estas iniciativas para asegurar su sostenibilidad y expansión. Reflexionamos sobre el impacto positivo que estas prácticas tienen no solo en el estudiante, sino que en toda la comunidad educativa, fomentando un entorno de respeto y valoración de la diversidad. Cordial saludo, estimada tutora y compañeros. Para plantear la pertenencia de la educación intercultural en gran diversidad de contextos, podemos basarnos en las experiencias existentes en Colombia y Latinoamérica. Desde la educación intercultural en Colombia y Latinoamérica, la diversidad cultural en América Latina es una región caracterizada por su diversidad cultural. Esta diversidad ha sido reconocida tanto a nivel internacional como en textos constitucionales y leyes nacionales, especialmente en países como México, Bolívar, Guatemala, Perú y Colombia. También desde los desafíos históricos y resistencia, desde la colonización, las comunidades indígenas y afrodescendientes han resistido la imposición de la cultura hegemónica que busca occidentalizar y civilizar según los estándares europeos. Esta resistencia ha dado lugar a la creación de sistemas educativos propios, como las escuelas de educación propios, como las escuelas de educación propia del Consejo Regional Indígenas del Cauca en Colombia, que promueve el conocimiento y cosmovisión indígena. Y los reconocimientos legales y constitucionales, la Constitución de Colombia de 1991 es un ejemplo significativo de reconocimiento de diversidad cultural y el derecho a la educación, respetando la identidad y garantizando el acceso igualitario a la ciencia, la cultura
y la investigación y la diversidad para las comunidades étnicas. Para plantear la pertenencia de la educación intercultural en una gran diversidad de contextos, podemos basarnos en las existencias en Colombia y Latinoamérica, subrayando a las aportaciones de la autora Cindy Johanna Acevedo Belendia. Aquí hay un enfoque basado en su trabajo y otros contextos relevantes. Acevedo Valentina, 2019, destaca la interculturalidad y el buen vivir. Desde su estudio sobre el programa de licenciatura en etnoeducación en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, destaca cómo este programa contribuye a los procesos interculturalidad y el buen vivir de las comunidades étnicas. La investigación se basa en la teoría descolonial y abordar contextos como la colonialidad del saber e interculturalidad. También nos habla de las fortalezas y las limitaciones del programa Etnoeducación. Su estudio identifica dimensiones e interculturalidades y el buen vivir entre los docentes y estudiantes. A pesar de las prácticas educativas que reconoce la diversidad, aún pertenece dimensiones de colonialidad del saber que necesitan ser revisadas para los procesos de interculturalidad sean efectivos y trascendentes los contextos específicos. También habla de la metodología y los análisis, utilizando una metodología de estudio de casos. Esta autora entrevistó a estudiantes, docentes y líderes de programas de licenciatura en educación en etnoeducación. Sus análisis cualitativos reveló la necesidad de integrar la interculturalidad no solo en las políticas públicas, sino también en las prácticas pedagógicas cotidianas de las instituciones educativas. En este mapa mental, por medio de de imágenes, la primera habla del reconocimiento de la diversidad. La educación intercultural es esencial en contextos diversos como los de Colombia y Latinoamérica, ya que promueve el reconocimiento y el respeto de las diferentes culturas, lenguas y saberes de las comunidades indígenas y afrodescendientes. La segunda identifica más que todo la transformación de estructuras educativas. Para la educación intercultural sea efectiva, es necesario revisar y transformar las estructuras institucionales que aún replican la colonialidad del saber. Esto implica una integración profunda de los principios de la interculturalidad en todos los niveles del sistema educativo. Y por último está el impacto del buen vivir. Esto habla ya más que todo del árbol, que habla mucho. Dice, la educación intercultural tiene un impacto directo en el buen vivir de las comunidades, ya que no solo proporciona una educación que respeta y valora las culturas propias, sino que también contribuye a la formación de sujetos con una identidad florecida y una capacidad crítica a la educación convencional. En esta última diapositiva hago más que todo un resumen. La educación intercultural es pertinente y es necesaria en diversos contextos de América Latina. Las experiencias en Colombia y el trabajo de Cindy Johanna Acevedo subraya la importancia de una educación que respeta y valora la diversidad cultural, promoviendo un desarrollo más exclusivo y equitativo para todas las comunidades. Gracias.
Conclusiones. Como primera conclusión se puede entender que las diapositivas nos permiten dar a conocer que la educación intercultural se consolida como un espacio fundamental para el diálogo y el encuentro entre diversas culturas, fomentando la comprensión mutua y el respeto en el sistema educativo. Como segunda conclusión, permite comprender que la revisión de la experiencia en Colombia y Latinoamérica demuestra la pertinencia y la necesidad de educación intercultural en contextos diversos, destacando su papel crucial en la construcción de sociedades más justas y equitativas.